Doctor Ricardo López Murphy, buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, doctor. Vamos con la primera pregunta, ya de temprano hablando de economía. Acá estábamos leyendo ya hace unos días atrás sobre una estrategia nueva en que está aplicando el Banco Central y necesitamos que usted nos explique mejor, es más avesado en este tema. El título dice que el Banco Central limitó la oferta de líquido para apurar la baja de tasas para los bancos. Y hoy también sale otro temita relacionado a esto, diciendo que el Banco Central aceleró la baja y la tasa de líquido, cayendo más de 600 puntos en 15 días. Quiero que nos explique, doctor, ¿qué es una estrategia para el pizarrón para que nosotros lo veamos? ¿Va a dar resultado bajar este tipo de tasas? Porque tengo entendido que el mismo gobierno está en una encerrona, baja las tasas y aumenta el dólar. ¿Qué nos puede decir al respecto? En realidad las tasas fueron muy altas inicialmente. Hay que recordar que en agosto, a fin de agosto, el país había estado en una situación muy crítica de desconfianza. Ahí, si todos ustedes recuerdan, la tasa llegó al 73%. A partir de allí, digamos, con un mayor control fiscal y monetario, la tasa comenzó a descender. Probablemente a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho más rápido, de una manera más clara. El mecanismo por el cual baja la tasa de interés es si el tipo de cambio toca la banda de flotación, es decir, la banda a la cual el Banco Central compra. Y en la medida que empiece a comprar reservas sistemáticamente, van a pasar dos cosas. Una, va a seguir bajando la tasa de interés, porque ese es un monto fijo que coloca el Banco Central. Si hay cada vez más oferta, va a ir bajando la tasa y la economía va a ir reactivándose. Eso depende mucho de dos cosas. Primero, de que el orden fiscal no retroceda, es decir, que el programa del gobierno se cumpla, y en segundo lugar, de las circunstancias externas. Y cuando digo circunstancias externas, yo me refiero a dos tipos: las que predominan en el resto del mundo y en la región, sobre todo, cómo le va a Brasil, cómo le va a las commodities. Y en segundo lugar, cómo le va el clima, porque la Argentina depende mucho del clima. Desgraciadamente, si el clima es muy favorable, tenemos formidables cosechas, eso amplía nuestro potencial productivo y reduce la incertidumbre, la tasa de interés, aumenta la actividad económica. Si el clima es malo, nos complicamos. Y lo mismo es con el otro factor externo. Entonces, acá se han conjugado desde hace 2 meses una recuperación en el mundo. El clima no ha afectado las cosechas de una manera irreversible. Es probable que vayamos a una cosecha soberbia de maíz, y eso crea un horizonte más favorable en los próximos meses. Bien, doctor, al hablar del clima y sobre el tema agropecuario, me da pie para hacerle otra pregunta. Observando este gobierno lo que ha hecho en estos 3 años y algunos meses que ya va cursando, y también observando la cantidad de pymes y pequeñas y medianas empresas y la cantidad de operarios que se están quedando sin sustento, este gobierno aparentemente pretende transformar el país agrominero exportador y no productivo. Si usted está de acuerdo, explíqueme por qué nos está llevando por ese camino, y si no es así, también necesitamos a ver cómo se está perfilando el gobierno, pero yo creo que es como le dije yo desde el principio, ¿no? Está transformando al país agrominero exportador y nada más que eso, y destruyendo la producción. ¿Qué opina usted? No, yo no creo eso. Yo tiendo a pensar que lo que ha hecho mucho daño en la Argentina es un crecimiento del gasto estatal extravagante que como consecuencia
ha propiciado un nivel de impuestos también extravagante, tanto a nivel nacional como provincial como local, y son esos enormes impuestos los que, de una manera o de otra, afectan el empleo y la inversión, sobre todo, donde usted más lo percibe, es en las actividades industriales y comerciales urbanas. Ahí el impacto de la tributación, sobre todo en la zona de Gran La Plata, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, allí la tributación es tan extravagante que pone en cuestión y en crisis a los sectores productivos. Yo creo que la Argentina normalmente, en cualquier circunstancia, al igual que Australia y Canadá, por la dotación de recursos naturales que tiene, es lógico que desarrolle su potencial agropecuario, minero, pero para alcanzar niveles, digamos, de ingreso per cápita como tiene Chile, de alrededor de $20.000, si Argentina tuviera $20.000, tiene que importar, yo diría, una cantidad enorme, con lo cual no le alcanza con la producción agrominera, necesita, como le pasa a todos los países, un alto nivel de manufacturas, de servicios receptivos, y yo creo que eso va a ocurrir en la Argentina si eliminamos lo que a mí me parece el principal problema, que es la exagerada presión tributaria que existe sobre los sectores productivos. O sea que en la Argentina lo que hay es un gran subsidio a lo improductivo en la sociedad desde lo productivo. Y eso es lo que usted tiene que cambiar, tiene que fortalecer la matriz productiva, sea manufacturera, sea de servicios, sea minera, sea agropecuaria. Bien, doctor, cambiando de tema, se están observando números y variables que se asemejan mucho a las del 2001, 2002. Más allá de que no dudamos que pueda llegar a ocurrir ese zafarrancho de quedarse con los ahorros de los argentinos, a pesar que la ley de tangibilidad sigue vigente, esos números que se están observando y que muchos economistas y que usted también ha hecho hincapié al respecto, ¿corremos el riesgo de que una hecatombe económica de esa índole, como en esa época que le mencioné, vuelva a ocurrir? Las circunstancias son distintas. A ver, en aquella época lo que contribuyó a una situación desesperante fueron tres factores que hoy no están. Uno fue el derrumbe de Brasil en enero del 99, que produjo una gran devaluación y redujo los precios de nuestros vecinos en dólares a la mitad. Eso fue muy decisivo en el devenir de Argentina en el 2000, 2001, 2002. Segundo factor que no está es que las tasas de interés en aquella época eran mucho más elevadas que las que tenemos hoy. Yo diría 6, 7, 8 puntos más altas. Entonces, ese factor internacional tampoco está. Y los precios de las commodities eran mucho más bajos que los actuales. Entonces, con cierta sensatez social de los actores, de la cultura y del gobierno, y reconociendo los problemas y actuando con racionalidad, Argentina no necesita incurrir en un camino catastrófico. Yo creo que eso no es necesario, no es inevitable. Lo que tenemos que hacer es, como hacen otros países y como se hace en todos los aspectos de la vida, tener la disciplina, la racionalidad de ajustarnos a nuestras posibilidades y sobre todo cautelar y cultivar la confianza. La confianza es muy vital. Yo el único riesgo que veo aquí muy serio es el temor a que gane una candidata que haga un zafarrancho a la venezolana. Eso nos hundiría en una crisis tremenda, pero salvo que sea muy previsible ese resultado, yo no veo razones para un desorden de esa magnitud. Bien, doctor, en el año pasado usted hizo una disertación y que también fue publicada, donde dijo que
hay que tratar de que el gobierno finalice el mandato, aunque sea con muletas, pero que finalice. Y hoy estaba leyendo en el diario que Labaña dijo que el gobierno puede llegar a terminar en bicicleta. A ver, ¿cómo ve ese panorama usted? Sí, yo diría que en la mejor de las circunstancias, aún suponiendo, como me parece plausible, que la economía comienza a recuperarse a partir de ahora, el promedio del año 2019 va a ser inferior al promedio del 2018. Es decir, aunque la cosa se vaya encauzando, yo diría que para la percepción social va a ser muy débil ese fenómeno, y en consecuencia, ya sea en muleta o en bicicleta, la lógica o el pedido en ambos casos es: hagamos el esfuerzo que el ciclo institucional se cumpla, eso es muy importante para Argentina. Sepamos que eso el gobierno va a llegar, producto de sus propios errores, en una situación sumamente frágil, y le espera al próximo gobierno a los próximos gobiernos una tarea muy seria de corregir ese problema, que es el desborde del sector público. El desborde del sector público es un tema muy complejo de arreglar en cualquier sociedad que ocurre. Volver para atrás, porque cuando usted nombra 2 millones de empleados públicos de más y jubila a 4 millones de personas sin aporte, arreglar eso le lleva 20 años. Ese es el problema grave que acá, que no es un tema, y se ha ocultado que es lo más grave, y que es el problema más serio, que lleva 20 años arreglarlo, no se puede arreglar en un año. Bien, doctor, por mi parte la última pregunta que le voy a hacer después, y acá tengo mis coligados que le van a hacer algunas preguntas. Y esta pregunta es para aprender, porque nosotros somos liberales y estamos aprendiendo. Y usted es profesor y ya tiene experiencia. Empieza así la pregunta con una frase del filósofo Weber. Weber decía que hay dos modos de hacer política: vivir para ella o vivir de ella. Su opinión, doctor. No, esto es claro que me parece muy mal vivir de ella. Yo creo que ese es otro problema que usted muy bien puntualiza. La degradación de nuestro sistema político está en el corazón de la degradación moral, de la degradación social que hemos vivido, porque cuando el pescado se pudre por la cabeza, es decir, la cuestión cuando los líderes no dan buenos ejemplos, cuando en la sociedad no se percibe una conducta ejemplar por parte de quienes lideran, en todas las instituciones usted necesita que los que ocupan las máximas jerarquías sean un ejemplo para toda la institución. Y creo yo que el problema de degradación política, muy bien planteado en la frase que viven de la política en vez de para la política, esa degradación de buena parte de nuestra élite política forma parte del deterioro moral, colectivo y sobre todo de expectativas favorables. En la Argentina un drama muy grande es que es difícil convencer a la gente de que tenemos una salida honorable, porque se han convencido que todo nuestro liderazgo está putrefaccionado. Entonces eso requiere un cambio, no es un cambio económico, político, un cambio en las costumbres morales, en la forma de actuar, en la forma de mostrarse a la sociedad. Creo que eso es una enorme necesidad histórica, y usted bien citaba las ideas liberales. Justamente fueron las ideas liberales las que produjeron en la Argentina un personaje notable en ese aspecto, que fue Leandro Alem. Y Alem, ¿qué decía? Decía justamente que la moral administrativa, la forma en que se ejerce el gobierno es decisivo para el resto de la sociedad. Él en esa época criticaba justamente los hechos de corrupción que había, y hechos de corrupción que se gobernaba para los amigos, es decir, se le daban subsidios a los amigos, y el principio liberal por excelencia es la igualdad ante la ley, que no haya privilegios para nadie. Esa es la regla esencial de las ideas de la libertad. Buen día, doctor. Lucas de Fey lo saluda, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. ¿Cómo está usted? Quería preguntarle por un tema que divide las aguas hasta el día de hoy y que incluso yo mismo no me termino de definir al respecto, que es la ley de convertibilidad. Específicamente en dos momentos distintos. En 1991, con todos los problemas inflacionarios que teníamos, y más adelante en la década del 90, 95, 96, con las crisis del tequila, de los tigres asiáticos. ¿Fue una buena herramienta? ¿Estuvo bien implementada? ¿Fue una buena idea para terminar con la inflación? Y una vez implementada, ¿deberíamos haber salido de ella mucho antes? Es una buena pregunta. Muy buena pregunta y muy difícil de contestar. A ver, vamos a empezar con cuál fue la primera convertibilidad de Argentina. La primera convertibilidad de Argentina es con Carlos Pellegrini en 1890. Entre 1890 y 1945, la Argentina tuvo menos inflación que los Estados Unidos, aunque usted no lo pueda creer, y crecimos más que los Estados Unidos. O sea, entre 1890 y 1945, la Argentina tuvo, con algunos cortes, digamos, tuvimos que salir de la convertibilidad cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y volvimos a ella y gobernamos para volver a ella en 1927. Entonces, estos regímenes yo creo que son muy eficaces, tanto para evitar la inflación, como son eficaces en términos de generar, digamos, credibilidad. Le doy otro ejemplo que a mí me parece muy contundente. El de Hong Kong. Hong Kong tiene una caja de conversión desde el año 83. Pasó de un gobierno inglés capitalista a un gobierno, digamos, de China, que era conceptualmente comunista, pero la verdad es que son más capitalistas que ninguno, pero toda esa transición se hizo con un tipo de cambio fijo ligado al dólar, con una regla como la convertibilidad. Yo creo que el problema que tuvimos en la década del 90 fue que nuestra disciplina fiscal no fue lo exigente que debió ser para poder lidiar con una circunstancia muy adversa como la que ocurrió a fines de los 90, y no tuvimos y no supimos crear la flexibilidad en el sector público y privado para lidiar con un tipo de cambio fijo. Yo creo que los países más exitosos del mundo en general han tenido este tipo de reglas, sobre todo los países pequeños. Yo digo, Panamá está atado al dólar hace muchísimos años y ha logrado un gran éxito económico. Europa, con el euro, logró que países tan indisciplinados como España, como Portugal, pudieran sostenerse equilibradamente en el tiempo. Yo creo que fue muy desgraciado que la Argentina abandonara esa regla que le fijó durante el tiempo, yo creo, un gran éxito en materia de estabilización. Ahora, ¿por qué se abandonó la regla? Bueno, básicamente se la abandonó para poder regalarle plata a los amigos, por eso se hizo la especificación asimétrica, se devaluó para robarle a los ahorristas y a los inversores en bonos y se usó ese dinero para rescatar los malos negocios de los amigos del poder. Esa fue la razón por la cual en el 2012 abandonó la convertibilidad. Y eso yo creo que fue muy malo para el desarrollo de Argentina, para su credibilidad, y fue muy malo para la distribución del ingreso. El país vivió circunstancias de pobreza extrema. Yo creo que eso fue un gran error, haber dejado la convertibilidad. Ahora, probablemente para haber sido más exitoso, lo que debíamos haber tenido durante toda la década 90 es más flexibilidad y más disciplina fiscal. Eso es lo que tuvo Hong Kong, eso es lo que tuvo Panamá, eso es lo que no supimos hacer nosotros. Clarísimo. Me quedo en esa época. Le confieso, doctor, que he estado viendo algunos videos suyos en YouTube. Uno de ellos es una conferencia de 2001 donde hablaba de algunos privilegios con los que había que terminar. Ya en ese momento, lo que estamos repitiendo hoy, ya lo decía usted en ese 2001, donde hablaba, por ejemplo, de las universidades que recibían unos 1.700 millones de dólares y usted proponía ponerles un límite en 1.400, o sea, un pequeño tope. Sí, y en el que en realidad, sí. déjeme explicar eso porque eso hubo... Las universidades cuando comenzó la convertibilidad tenían un presupuesto de alrededor de 850 millones de dólares. Habían ido a parar a casi 1.800 millones. En ese famoso discurso
el gasto universitario, en realidad se bajaba solo 60 millones de dólares. ¿Qué era lo que es? ¿Por qué el número de 1.400 y no el de que son más o menos 300 y pico de millones? Porque a la universidad se le asignaban los subsidios que se habían cortado en otros sectores de la economía. Ahora, si el Congreso de la Nación no quería cortar los subsidios, había que cortar las universidades. O usted cortaba los subsidios a los ricos, cortaba universidades. Eso es verdad, esa es la razón por la que me quisieron echar, digamos. Claro. Porque no había escapatoria ahí. O usted le cortaba los subsidios a la gente más rica del país, que era lo que había que hacer, o usted cortaba el gasto de universidades. Ahí no había escape en el decreto como se había hecho. Eso los indignó a los líderes políticos de la época, bueno, y me cesantearon, digamos. Tal cual. Otro de los videos que estuve viendo es una charla de usted en Chile, si mal no recuerdo, donde hablaba de la comparación entre ambos países, como Argentina se fue a pique hace ya varias décadas y Chile comenzó a crecer y los comparaba el ingreso per cápita de cada uno. ¿Cómo podría nuevamente comparar esos dos países para los oyentes? Sí, nosotros éramos un país, yo diría, de un ingreso per cápita mucho más alto que el de Chile. Chile hace aproximadamente 35 años que crece muy fuerte. Y nosotros hace 12 años que no crecemos. 12, ¿escuchó lo que le dije? Sí, sí. 12. Desde la Segunda Guerra Mundial crecimos hasta mediados de los 70 al 2,5. Desde mediados de los 70 ahora hasta 2010 veníamos creciendo al 1,6. Y ahora, desde el 2006 crecemos al 0. Entonces, lo que ha hecho Chile no es que creció tanto ni fue tan destacado, sino que sistemáticamente ha crecido a tasas de alrededor del 3%. Si usted crece al 3% todos los años, 3,5, cada 20 años duplica su ingreso per cápita. Claro. Y ellos nos alcanzaron y nos han superado. Y lo que tiene que hacer Argentina es volver a crecer. Y para volver a crecer no es muy difícil lo que tiene que hacer. Tiene que invertir más, tiene que aumentar el capital per cápita para invertir más, en vez de consumirse los ahorros en el déficit público, lo tiene que poner en inversión. Tiene que mejorar su capital humano, esto es, lograr que toda su población termine la escuela secundaria, lograr que la calidad educativa sea más exigente, o sea que no sea simplemente un lugar para estacionar a los chicos, sino sea un lugar para que aprendan. Y tercero, tiene que subir la productividad, y subir la productividad se lo hace en un entorno competitivo, interno y externo. Si hacemos esas tres cosas, nosotros vamos a lograr volver a crecer, no sé si al ritmo que crece Chile, pero a mí no me parece imposible que Argentina crezca per cápita 1,5, 2%. Eso en un tiempo extendido nos va a llevar a un nivel de vida más razonable que el que tenemos hoy. Lo que los países tienen que evitar es caer en esa trampa del estancamiento y del fracaso que tenemos nosotros, y mucho más en la trampa del colapso como las que vivieron Cuba y Venezuela, donde el ingreso per cápita cayó 60%. Claro. Le pregunto, ¿qué tan similar era o distinto el plan económico argentino, por lo menos hasta 2015, del de Venezuela? ¿Realmente íbamos hacia allá? ¿Era el destino de ese plan? Íbamos en esa dirección con un rezago de 5 años. Si usted mira los números venezolanos hasta el 2011, no tenían ninguno de los problemas que se vieron después, aunque se estaban cultivando los problemas. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si usted deja de invertir en el sistema eléctrico, usted empieza a tener problemas. ¿Cómo se ven los problemas? Empieza a tener cortes. Por ejemplo, Chile tiene 4 horas de corte anuales. Nosotros tenemos 35 horas de corte anuales. Pero en el 2000 teníamos 4 horas de corte anuales. O sea, a medida que usted deja de invertir, empieza a tener cortes. Si usted deja de invertir en petróleo, se queda sin petróleo y sin gas, como nos quedamos nosotros, siendo el país con la reserva de gas más grande del mundo. ¿Me sigue como es ese proceso de descapitalización? Hace daño, porque es como si usted fuera perdiendo energía, se le fueran consumiendo los músculos. Entonces, si nosotros recuperamos la sensatez, yo ya no digo las ideas liberales, la sensatez,
y volvemos a evitar tener esos déficits que nos consuman, porque el déficit público, ¿qué hace? Se come los ahorros. Al comerse los ahorros usted no tiene para invertir. Al no invertir usted va degradando su capital. Al degradar su capital va generando la caída del ingreso per cápita. Entonces, si logramos generar un círculo virtuoso en vez de ese círculo vicioso en el que íbamos inexorablemente en el camino de Venezuela, porque el camino de Venezuela, lo traté de señalar, no es nuevo. La caída del nivel de vida de Cuba. Cuba era 5 veces República Dominicana, hoy es el 70% de República Dominicana. En 60 años pasaron de ser 5 veces República Dominicana, % de República Dominicana. ¿Usted se imagina ese retraso? Es difícil. Eso es lo que el país tiene que evitar, seguir ejemplo equivocado. Exactamente. Última pregunta, doctor, si me permite. Sarmiento sí. y Alberdi tenían una lógica que era formidable. Ojalá tuviéramos esos intelectuales hoy. La lógica, y sobre todo la lógica de Alberdi, ¿cuál era? Era, miremos qué hacen institucionalmente los países que son exitosos, y los países que son exitosos respetan las instituciones, son sensatos económicamente, protegen la propiedad privada, premian el esfuerzo y el mérito, honran la disciplina, le dan seguridad a la vida de su pueblo. Ese es el verdadero programa de gobierno, no la chantada esa de creer que son Papá Noel los gobernantes. Y última pregunta, ¿empieza a haber consenso en la sociedad de que son necesarias reformas a nivel previsional, laboral, impositiva e incluso del Estado mismo? ¿Usted cuál cree que debería ser la prioridad o deberían ser atacadas todos a la vez esos problemas? Yo creo que todo tiene que ser enfrentado con un plan integral, un plan bien explicado, un plan que reconozca los problemas, que le dé una respuesta y un periodo de transición. Y ese plan tiene que ser explicado con liderazgo. Acá no se trata de tirar globitos y de generar buenas ondas ni de bailar en los balcones. Acá se trata de explicar los problemas que tenemos, cuál es la razón de ellos, cómo los vamos a encarar y por qué nos va a ir bien con eso. Y poner punto de referencia para que la gente vea si estamos progresando. Por ejemplo, yo les citaba el caso de la industria eléctrica. La Argentina tendría que ponerse la meta en 2 años alcanzar los niveles que tienen Perú y Chile en rendimiento eléctrico. Eso a mí me parece factible, me parece posible hacerlo. Lo mismo en el sistema previsional. Vamos a reconstruir una relación lógica entre aportantes y recipiendiarios. O sea, la gente que vive por su vejez de la población activa tiene que tener una relación con la gente que trabaja. Usted no puede alterar esa relación. Eso fue lo que se hizo durante el kirchnerismo con resultados catastróficos para la viabilidad de nuestro país. Entonces, ¿cómo se recupera eso? Bueno, a lo largo de 20 años usted pondrá más años de trabajo, pondrá más tarde la edad de retiro, lo irá haciendo gradualmente eso, hasta que el sistema reconstruya una relación de sensatez. Eso lo tenemos que hacer nosotros y lo tiene que hacer todo el mundo, porque la esperanza de vida se ha alargado, porque la gente hoy, por ejemplo, una persona de mi edad, yo voy a cumplir 68 años, hace 30 años atrás estaba que no podía realizar actividades. Yo nado 4.000 metros cada día de fin de semana, o sea, ¿por qué puedo hacerlo? Bueno, porque en general la gente de mi edad, de mi generación, y mucho más en la de ustedes, llega en mejor estado físico, porque, bueno, fuimos mejor alimentados, tuvimos circunstancias más médicas más favorables, y creo que ese es un proceso de carácter mundial que hay que explicarlo en la sociedad argentina, no hay que hacerlo ni con enojo, ni con inquina, ni con reproches, hay que explicarlo con claridad, y explicar qué problema tenemos, cómo lo vamos a resolver y poner el liderazgo para eso. El liderazgo, eso sí, tiene que tener ejemplaridad, no le puede pedir a la gente que haga un esfuerzo que él no está dispuesto a hacer, ¿está claro? Clarísimo. Y sobre ese cambio mundial que usted menciona,
¿Está habiendo un cambio, una vuelta hacia las políticas ortodoxas en materia económica a nivel mundial o es solamente una sensación mía? Yo diría es mixto eso, o sea, usted tiene zonas desgraciadas, por ejemplo, yo creo que lo que pasó en Italia es un retroceso grande, creo que en México hay dificultades, me parece que de cualquier manera, a largo plazo, los hechos son testarudos, acuérdese de esto, los hechos son testarudos. La realidad es testaruda, usted la trata de ver como poner una bola de billar debajo de un mantel, usted lo aprieta en un lado, le aparece en otro. Cuando usted se da cuenta que no puede artificialmente seguir las cosas, vuelve a esa racionalidad. Ortodoxia, ¿qué significa? En griego significa normalidad. La heterodoxia significa anormal. Fíjese lo mal que estará nuestra cultura, que todo nuestro liderazgo quiere ser anormal, heterodoxo. En realidad, ser ortodoxo es ser normal, es hacer... Le voy a contar una anécdota para que la audiencia lo perciba con claridad. Yo estuve muy enfermo hace unos años y me tuvieron que hacer una operación delicada. Y cuando íbamos hacia el quirófano, el médico, el cirujano que me iba a operar, me dice, mire, yo voy a seguir estrictamente el protocolo. Y yo digo, si me hubiera dicho otra cosa, me bajo la camilla. Conmigo no haga experimento, haga lo que da resultado. Y eso es lo que tenemos que hacer, no solo en medicina, sino tenemos que hacer en economía, en educación, en la seguridad, en la defensa, en la inteligencia, en la infraestructura. No hay nada para inventar acá. Acá lo que hay que hacer es aprender de lo que funciona. Eso fue lo que hicieron Sarmiento y Alberdi, mirar lo que funciona. Y mientras el país miró y aprendió y aplicó lo que funciona, se convirtió de uno de los países más pobres del mundo a los países más ricos del mundo. Y cuando quiso ser heterodoxo e inventar cosas que no funcionan, nos fue para miércoles. Por eso hace 70 y pico de años que retrocedemos en el Concierto de la Nación. Bien, doctor. El profesor Ricardo López Murphy por FM 100.5. Ha sido muy amable, doctor, y le aclaro que vamos a estar en contacto permanentemente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Que la pase bien. Buen día. Gracias.